compañeros, el día de hoy vamos a continuar con la generación de archivos TXT. Como mencionamos en el video anterior, un archivo TXT generado a partir de C++, lleno de datos generados a partir de alguna operación o alguna aplicación en específico, la podemos nosotros analizar mediante otro programa ajeno a C++. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a generar un archivo TXT que tenga valores de la evaluación de una función, ¿sí? Dichos valores los vamos a leer posteriormente con otro programa denominado MATLAB, que ustedes ya han estado manejando a lo largo de su cuatrimestre, y vamos a graficar esos datos que nosotros generamos a partir de la evaluación de una función, ¿sí? ¿Qué función vamos a ocupar el día de hoy? Vamos a hacer un programa en C++ donde nosotros vamos a evaluar la función cuadrática, una función x cuadrada, donde nosotros vamos a poner un rango de evaluación, el que nosotros elijamos, por ejemplo, de -5 a 5, y vamos a evaluar esta función con esos valores en x y vamos a obtener los valores en y. Esos valores que vamos a generar los vamos a guardar en un archivo TXT para posteriormente leerlos con el programa MATLAB. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Entonces el tema de hoy es generar un archivo TXT para leerlo con otro programa o software, ¿sí? En este caso MATLAB. Entonces, como decíamos, vamos a evaluar una función x cuadrada. ¿Ok? Bien, antes de analizar cómo sería la lógica para realizar esta evaluación de una función x cuadrada, pues vamos a realizar todo lo necesario para tener la estructura de nuestro programa. Entonces recordamos que para iniciar un programa debemos de mandar a llamar nuestras bibliotecas que van a ser útiles para la creación de este programa. Entonces en esta ocasión vamos a utilizar tres bibliotecas para la generación de este. La primera es la que habíamos utilizado anteriormente, la básica para utilizar como C++, la IOStream. Es include. Okay, no olvidemos cerrar el comentario. Include IOStream. Recordemos que esta librería nos va a funcionar para los comandos de entrada y salida de C++, o sea, el cout y el sein. La siguiente librería que vamos a ocupar, de acuerdo a lo que ya habíamos analizado y comentado en el video anterior, es la librería para la gestión de archivos, que en este caso era la fstream. ¿Sí? Decíamos para gestionar archivos, ¿sí? Para abrir, cerrar, crear los archivos, en este caso archivos de texto. Y por último vamos a utilizar la librería que ya habíamos trabajado anteriormente también para realizar operaciones matemáticas más específicas. Como se dan cuenta, nosotros necesitamos evaluar el día de hoy una función o una variable y elevarla al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a apoyar utilizando la biblioteca, la librería mat.h para poder hacer esta elevación al cuadrado de manera correcta con la sentencia POW. ¿Sí? Ok, una vez que ya coloco mis librerías, las bibliotecas que voy a ocupar, procedo a asignar o a usar el using namespace para declarar el estándar, el std, para poder ocupar los comandos de entrada y salida de manera directa, ¿sí? Después
después declaro mi main, donde yo trabajaré todo mi programa. ¿Ok? Bien, ya que tenemos nuestra base de nuestro programa, comencemos. En este caso, nosotros vamos a necesitar generar primero un arreglo o array unidimensional. ¿Sí? Unidimensional, donde en este vamos a guardar todos los valores que se generen al momento de evaluar mi función, ¿sí? Entonces yo necesito, de acuerdo a la sintaxis de declaración de un array, en este caso, dado que no sé qué parámetros vaya a evaluar, pueden salir números enteros o números decimales, entonces voy a crear un array que me permita tener ambos elementos, tanto enteros como decimales. Entonces el array va a ser de tipo de dato flotante, ¿sí? A este le vamos a llamar, no sé, algún nombre que referenciar, por ejemplo, valor de x, ¿no? Que se llame así. A este valor x yo le voy a dar una dimensión, pero unidimensional. Entonces, de acuerdo a la forma de declararlo, son con corchetes, y dentro de estos corchetes voy a colocar la dimensión que va a tener dicho arreglo. Como pues, la evaluación pues no va a ser muy extensa, tal vez, pues a lo mejor con 100 elementos que yo pueda guardar en ese arreglo son suficientes, ¿sí? Entonces en este arreglo que yo estoy declarando se van a ir guardando todos los valores de la evaluación de esta función, ¿sí? Ahora, una vez que yo declaro mi array, pues como yo necesito guardar en un archivo txt, pues voy a generar la variable para abrir ese archivo. Entonces, generar variable para archivo, ¿sí? Y recordemos que la instrucción era con la palabra reservada of stream. Ese es el tipo de dato archivo y le voy a colocar el nombre que quiero que se llame. En este caso pues le voy a poner la palabra o el nombre file, porque pues, yo quiero crear un archivo. Punto y coma para cerrar la instrucción, ¿sí? Una vez que yo creo la variable para el archivo, pues voy a abrir y nombrar el archivo de texto. Entonces, recordando en las clases anteriores, la sintaxis es colocar el nombre de la variable tipo archivo que yo declaré, que en este caso se llama file, ¿sí? Entonces recordamos que era file, punto, ¿qué quiero hacer? Pues quiero abrir, pues ¿cuál es la palabra abrir? Open, ¿sí? Y entre paréntesis y entre llaves voy a colocar el nombre con la extensión .txt que quiero que lleve mi archivo, ¿sí? En este caso se va a llamar función, por ejemplo, x, ¿no? Punto txt, ¿ok? Punto y coma. Recordamos que si pongo solamente, entre comillas, el nombre del archivo con su extensión, se va a guardar directamente en la carpeta donde yo guarde mi programa, ¿sí? No hay necesidad de ponerle otra ruta, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo hasta el momento es declarar mi arreglo donde voy a guardar las evaluaciones de mi función. Estoy generando mi variable para mi archivo. Estoy abriendo y creando el archivo de texto y nombrándolo de acuerdo a lo que necesito, ¿vale? Bien, ahora viene la parte importante, ¿sí? Lo que vamos a hacer es evaluar la función x cuadrada, ¿sí? Si yo necesito evaluar en cierto rango y todas esas evaluaciones guardarlas en este array, recordamos que nosotros lo hacíamos con un ciclo for, ¿sí? Entonces, para yo poder evaluar, necesito declarar
un ciclo for, ¿sí?, con el rango para evaluar la función, ¿sí? La función la puedo evaluar desde 0 a 5, desde menos 1 a 1, desde menos 10 a 10. Eso ya es libre, ¿no? Pero al momento de graficarla, tiene que tener la forma, si es que está bien hecha, tiene que tener la forma que ya les había mostrado anteriormente, ¿verdad? Bien. Ahora que vamos a declarar el ciclo for, pues recordamos nuestras clases anteriores de ciclos. Y pues la sintaxis para declarar un ciclo for es la palabra reservada for, y entre paréntesis colocamos las condiciones de inicio, las condiciones finales y los incrementos que va a ir teniendo cada una de estas. Entonces declaramos pues una variable que tal vez i, ¿sí? Y esta i pues va a iniciar desde el valor que yo necesite, el que yo quiera, ¿sí? Yo le voy a poner que inicie y que se evalúe desde menos 5, ¿sí? Punto y coma, de acuerdo a la sintaxis, y termine cuando i sea menor o igual a 5, con incrementos de 1 en 1. Lo que significa que se va a evaluar i cuando vale menos 5, menos 4, menos 3, así hasta llegar a 5, ¿verdad? Posteriormente a haber declarado el ciclo for, generamos nuestras llaves donde va a ir todas las sentencias de dicho ciclo. Aquí adentro es donde vamos a evaluar nuestra función x cuadrada. ¿Y dónde se van a ir guardando todos esos valores? Pues en nuestro arreglo que generamos aquí arriba. Entonces recordemos clases anteriores, vamos a asignar más bien la evaluación a este arreglo, valor x. ¿En qué posición? Pues en la posición que me esté dando mi ciclo for. Y es la que se va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces sería en i. ¿Por qué? Porque iba a empezar desde menos 5, menos 4, menos 1 hasta 5. Y eso va a ser igual a ¿quién? Pues a evaluar esta, a x cuadrada. Aquí es donde utilizamos nuestra biblioteca mat. Existe una sentencia para yo poder elevar al cuadrado a cualquier potencia alguna variable. ¿Y cuál es esta? Pues es la palabra reservada POW. Entre paréntesis colocamos la variable a la que yo quiero elevar al cuadrado, y en este caso la variable que yo quiero elevar al cuadrado pues sería la variable i, ¿verdad? Que la variable i es la que va a estar cambiando de estado cada que se repita el ciclo. Y coma, pongo el exponente al que yo lo quiero elevar. En este caso solo lo quiero elevar al cuadrado, entonces pongo 2. ¿Sí? Esta instrucción me está diciendo que entonces en el arreglo valor x, en la posición i, me va a guardar la potencia al cuadrado de la variable i, que esta es la que se va a estar cambiando conforme el ciclo va sucediendo y hasta que se cumpla la condición final de que i sea igual a 5. ¿Sí? Ahora, para yo comprobar que realmente está sucediendo lo que quiero evaluar, pues voy a desplegar en pantalla con un cout, como lo habíamos visto anteriormente, los valores que estoy evaluando. Primero yo necesito que me imprima en pantalla una columna, en la primera columna, perdón, el valor de x, ¿no? Para mí mi valor de x sería i. ¿Sí? Entonces yo quiero que me imprima i. Después le damos una tabulación, un espacio, y ahora quiero que me imprima la evaluación de la función en este valor de x o en este valor de y. ¿Sí? ¿Quién sería? Pues sería valor de x en la posición y. ¿Sí? Y posteriormente a esto le doy un salto de línea, puede ser con el endline, o si alguien lo quiere ocupar, con las comillas y la diagonal invertida n. Es libre, pero hacen exactamente lo mismo. Entonces miren, ¿qué va a hacer? Cuando inicie el ciclo,
¿sí? Cuando inicie el ciclo, y ¿cuánto vale? Menos 5. Entonces, va a valer aquí, y ¿cuánto es? Menos 5 al cuadrado va a ser 25. Entonces me va a imprimir aquí menos 5 y de este lado 25. Sigue el ciclo, le suma 1 ahí, pero como todavía no se cumple esta condición, vuelve a ser, ¿no? Ahora, menos 5 más 1, pues es menos 4, ¿no? Ahora, aquí sería menos 4 y menos 4 al cuadrado nos daría aquí otro resultado, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se cumpla dicha condición de i menor igual a 5. Si yo compilo, no debería tener ningún problema. Vamos a guardar que esto se llame función x cuadrada, ¿sí? Estoy compilando, no tengo ningún error. Y ahora ejecuto. Si ejecuto y es correctamente, me tiene que dar una columna con todos los valores de x que iría de menos 5 con incrementos de 1 hasta 5 y en la otra columna la evaluación de la función x cuadrada. Vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente me está desplegando esos valores, ¿verdad? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta 5, ¿verdad? Y la evaluación de la función x cuadrada, que sería este valor al cuadrado, ¿sí? Lo que estamos observando ahorita es que es correcta nuestra evaluación de nuestra función x cuadrada con un rango de menos 5 a 5, ¿sí? Ahora lo que yo requiero es que esos valores que desplegó en pantalla me los guarde en un archivo txt para poder exportarlos y poder leerlos y analizarlos con otro programa que en este caso dijimos que era MATLAB. Para hacer eso pues es algo muy sencillo, como lo habíamos visto anteriormente. Es copiar exactamente lo que tenemos en el cout, con la única diferencia que en lugar de cout vamos a poner el nombre de la variable tipo archivo que yo genere aquí, que en este caso se llama file. Y le voy a poner aquí file. ¿Sí? Y todo lo demás. Con esta instrucción yo le estoy diciendo que me guarde todos estos datos, pero ahora en el archivo. ¿En dónde? En el archivo función x.txt. ¿Sí? Pero si yo ya mando a guardar todo esto, pues al final debo de cerrar dicho archivo. Entonces recordemos que para cerrar el archivo es con file, punto, close, paréntesis, punto y coma. Entonces aquí es evaluar función. Aquí es imprimir en pantalla los datos. Y aquí es guardar en archivo los datos generados, ¿no? Y con esta instrucción lo que hacemos es cerrar archivo, ¿sí? Entonces, si yo compilo, no debería de tener ningún error. Y es correcto, tengo 0 errores, 0 advertencias. Y si yo ejecuto, me va a realizar exactamente lo que había hecho anteriormente, porque nada más era hasta el cout. Pero ahora me puedo ir a la carpeta donde guardé este programa y voy a ver que ya se generó este archivo y que dentro de este archivo van a estar los datos que me está imprimiendo en pantalla. Vamos a compilar, vamos a ejecutarlo y veamos si es correcto. Entonces ejecuto y efectivamente tengo las dos columnas de los datos X y Y, las cuales posteriormente voy a graficar. Ahora si me voy a la carpeta donde estoy guardando mi archivo, mi programa debería tener un archivo que se llame función x.txt con los datos. Busco aquí con F, función, se llamaba. Aquí está mi archivo, función x.txt, lo abro y efectivamente en el archivo me guardó tanto la columna de los valores de x como los valores de y una vez evaluados por la función. Entonces, hasta el momento, esta parte es correcta, ¿sí?
Bien, lo que vamos a hacer a continuación, una vez que ya se nos creó nuestro archivo con los datos que nosotros necesitamos, vamos a mandarlos a llamar en un software que se llama MATLAB para poder graficar dichos archivos, ¿sí? Entonces, previamente, pues ustedes ya tienen instalado MATLAB y generamos un nuevo archivo .m donde vamos a crear el código para leer ese archivo de texto y nosotros poder graficar. Bien, nosotros lo que vamos a crear desde un inicio son ya por costumbre vamos a hacer lo siguiente. Declaramos en MATLAB close all, el cual nos va a cerrar todas las gráficas y todos los elementos que se encuentran abiertos propios de MATLAB. Clear all es para borrar y limpiar todos los datos que se guarden en nuestro workspace. Y CLC es para limpiar todos los elementos que estén en el command window. ¿Sí? Cada vez que lo ejecutemos se van a limpiar, cerrar todos esos datos. Ahora, lo importante aquí, vamos a cargar nuestro archivo TXT con la instrucción load, un espacio y el nombre con la extensión del archivo que queremos. En este caso se llamaba función x.txt. Entonces le pongo función x.txt. ¿Sí? Así solamente. Cabe mencionar que el archivo .m que estoy generando lo debo de guardar en el mismo lugar donde se encuentra el archivo para no poder redireccionar este elemento y pues sea más fácil cargarlo en nuestra aplicación. Ahora, yo en mi archivo txt guardé dos columnas, en las cuales yo decía que eran la columna de las x y la columna de las y. Entonces voy a nombrar una variable que se llame x, donde voy a guardar, de acuerdo, todas las filas de la primera columna, porque si se acuerdan, cuando nosotros guardamos el archivo, nos crea dos columnas, ¿no? Columna 1, columna 2. Entonces yo necesito asignarle que sean los valores de x a todas las filas de la columna 1, ¿sí? Entonces, para hacer esto, yo le doy un nombre que sea x y después con el nombre del archivo, que es función x, y entre paréntesis determino que con los dos puntos quiero decir que se refiere a todas las filas, coma, de la primera columna, ¿sí? Lo que estoy haciendo aquí es guardar en esta x toda esta columna que pertenece a los valores de x. De igual manera, pues lo voy a hacer con la siguiente columna, que para mí son los valores en y, o sea, los valores que ya evalué de mi función. Tiene que ser igual como se llama el archivo, función x, entre paréntesis, todas las filas, pero ahora, coma, de la columna 2, ¿sí? Ahora, yo ya que asigné es como si tuviera aquí un array y otro array, ¿no? Dos arrays, dos vectores. Ahora lo que voy a hacer, de acuerdo a MATLAB, pues voy a crear una gráfica con el comando figure, dos paréntesis, ¿sí? Bien, la sintaxis para graficar dos vectores o dos datos es la siguiente, es un plot, esa es la instrucción, y entre paréntesis voy a poner la fila de datos, la columna de datos con respecto a la que yo quiero graficar. Entonces aquí estoy poniéndole que grafique x con respecto a y, ¿sí? En cada punto, en cada iteración. Después, por cuestiones de formato, entre comillas simples, yo le voy a poner el color que quiero que tenga esa gráfica, bueno, esa línea de la gráfica, B de blue. Y siguiente yo le puedo dar también entre comillas con este comando que es el line, el espesor de la línea o el tamaño de la línea, coma, quiero que sea de tamaño 2 para que se pueda observar bien, ¿sí? La instrucción read on es para que le dé a la gráfica esa malla
para que yo pueda sin problemas observar los puntos en X y Y. Después yo le puedo dar un título a dicha gráfica con la instrucción title, funciones simples y comillas simples, perdón, y dentro de estas comillas lo que yo quiero que aparezca de título. Pues estoy haciendo función X, todo esto al cuadrado, ¿verdad? Y por último le puedo dar los nombres a los ejes, etiquetar los ejes. Por ejemplo, la etiqueta del eje X, pues para mí simplemente es, entre comillas simples, pues es X. Y la etiqueta del eje Y es lo que quiero que aparezca, y pues lo único que estoy haciendo es poner Y, ¿verdad? O X, o Y igual a X cuadrada, ¿no? Podría ponerlo así. Y de esta manera yo termino, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es guardar, ¿sí?, mi archivo. Pero recordemos que yo les dije que lo voy a guardar donde se generó mi punto .txt, y eso es en esta carpeta. Aquí le voy a poner entonces gráfica de función, ¿sí?, de X cuadrada. Le doy guardar, y si yo ejecuto mi programa y si encuentra este archivo, me va a abrir una ventana donde me va a graficar la función X cuadrada evaluada desde menos 5 a 5. Vamos a ver si es correcto. Le doy aquí cambiar folder y observen, me generó una gráfica la cual efectivamente está evaluada en X desde menos 5 hasta 5, ¿sí? Y que de acuerdo al comando plot, pues me fue graficando cada punto de acuerdo a lo que se está evaluando y realizando la gráfica, ¿sí? Para que quede más claro, yo puedo regresar al devc y cambiar estos elementos. Y vamos a dejar que grafique desde 0 hasta 5. Entonces lo que iba a hacer que nada más va a graficar de 0 a 5, o sea, nada más la mitad, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Lo compilo y lo ejecuto. ¿Sí? Tengo aquí ahora estos datos. Cuando x vale 0, 1 hasta 5 y cuando está evaluada x al cuadrado, tiene estos elementos. Si yo regreso a MATLAB, como ya hice el programa, solamente compilo, automáticamente los datos cambiaron. Pero lo tenía abierto, entonces compilamos de nuevo. Cerramos, corremos y observamos que es cierto, ¿no? Que como yo cambié el rango, ahora me empieza a evaluar desde 0 nada más hasta 5, entonces nada más tengo la gráfica de esta forma. Yo podría cambiar cualquier el rango y pues la gráfica iba a cambiar, ¿no? Entonces a lo mejor aquí quiero que sea ahora desde menos 2, por ejemplo, a 2. Cambian los valores, esos ya se generaron en un TXT, los leo otra vez con MATLAB y efectivamente, ¿no? Evalúa desde menos 2 a 2. Tiene la forma de la función X cuadrada. Bien, pues con este ejemplo quería demostrar que cómo se puede interactuar entre dos programas distintos con la generación de un archivo TXT con los datos generados a partir de C++ y leídos por otro archivo, que en este caso, por otro software, que en este caso fue MATLAB. Bien, entonces cualquier duda, comentario o duda que tengan, con mucho gusto estoy aquí a sus órdenes. Gracias, chavos.